Nueva clase de microeconomía, tema de hoy, monopolio. Ya vimos la competencia perfecta como un modelo ideal, difícil de encontrar en la vida real, si no es imposible, pero que nos permite introducir ideas sobre cómo funcionan los mercados, al menos en una situación ideal de competencia. El modelo que sigue es el de monopolio. Como su nombre lo indica y ya sabrás, se caracteriza porque hay un único oferente. Ese único oferente implica que va a ser cerrado del lado de la oferta y que la empresa que va a ofrecer este producto va a tener poder de mercado. Eso le va a permitir determinar una cantidad óptima que maximiza sus beneficios y en función de ello fijar un precio que, si bien va a ser el que los consumidores quieran pagar, va a estar dependiendo de la cantidad óptima para el productor monopolista. Por supuesto que ese producto no debe tener sustitutos cercanos, así aseguramos que esté solo en el mercado, y para reforzar esta idea tiene que haber ciertas barreras que lo mantengan aislado, porque si no, si un productor, por más monopólico que sea, obtiene beneficios extraordinarios, van a aparecer nuevos competidores al mercado si el mercado fuera abierto, cosa que no lo es cerrado porque hay barreras a la entrada. En un rato te vamos a explicar un poquito más de dónde sale esto. La primera referencia que aparece en la literatura sobre el monopolio es de Agustín Cournot en 1838 en un librito de matemática que se llama Investigación sobre los principios matemáticos de la teoría de la riqueza. Imposible que te lo diga en francés. Pero acordate del nombre de Cournot porque lo vamos a usar cuando estemos explicándote cómo los monopolistas maximizan los beneficios, y eso lo vamos a hacer dentro de un ratito. Algunas ideas que hay acerca del monopolio, muchos lo demonizan por causa del poder de mercado y porque parece que se abusa de nosotros. Sin embargo, las condiciones tienen que darse para que eso ocurra. Es más, en algunas ocasiones los monopolios pueden servirnos, ya que nos permiten acceder a los bienes al precio más bajo posible, y esto ocurre cuando pasa una situación especial que también te vamos a explicar. Por otra parte, Joseph Schumpeter, en un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, habló bastante bien de los monopolios, porque el monopolio sería algo así como la única estructura que le permite a una empresa innovadora apropiarse de las ganancias de la innovación. Y entonces, al menos por un tiempo, fundamenta este espíritu emprendedor, que es lo que garantizaría el progreso del mundo a partir de innovación tras innovación. Esta destrucción creativa que Schumpeter le asigna de alguna manera a aquellos mercados donde al menos hay un poquito de poder de monopolio al inicio de una innovación. Lo que sí vamos a hacer es analizar cómo los monopolistas toman sus decisiones, cómo la existencia del monopolio afecta la eficiencia en la economía y entonces hay que hacer algo para tratar de evitarlo. Ahí aparece la regulación del Estado y del gobierno, y también te vamos a explicar cómo el poder de mercado en cabeza de los monopolios permite discriminar precios y cobrarte precios distintos, y vamos a ver qué efectos tiene eso sobre los consumidores. Por supuesto que la principal característica del monopolio es que hay un único oferente, pero además hay otras características adicionales y algunas causas que fundamentan su existencia. La característica importante también es que no hay sustitutos cercanos del producto, lo cual asegura que nuestro productor monopolista es el único que está vendiendo el producto en el mercado del que estamos hablando. Y por otra parte necesitamos que esto continúe así en el tiempo y permanezca solo, por lo cual necesitamos que el mercado sea cerrado, y la manera de que sea cerrado es que haya barreras a la entrada, es decir, que haya algunas cosas que impidan que nuevas empresas entren a este mercado que estamos analizando. Esas barreras pueden ser de tres tipos: barreras naturales, barreras de propiedad o barreras legales. Las barreras naturales son aquellas que explican la existencia de lo que se llama monopolio natural y aparecen cuando la empresa tiene economías de escala, es decir, que el costo medio y largo plazo, como ves acá, es constantemente decreciente, siempre decrece, y tanto menor será el costo medio y largo plazo cuanto mayor sea el volumen de producción. El ejemplo que traemos acá es el que tiene Pindic, habla de una compañía eléctrica. Acá en Abscisas tenemos cantidad de millones de kilovatios por hora producidos y distribuidos, y acá tenés precio y costo del kilovatio en centavos por kilovatio medido en el eje vertical de ordenadas. En este caso, la empresa monopolista puede vender 4 millones de kilovatios a un precio y a un costo de 5 centavos el kilovatio. Esto si hay una sola empresa. ¿Qué pasaría si esto dejara de ser un monopolio y hubiera dos? Bueno, repartirse la producción de 4 millones de kilovatios en la mitad para cada uno nos coloca en una situación
donde producir 2 millones de kilovatios cada una cuesta 10 centavos, claramente ya no podés abastecer al mercado al precio que lo estabas haciendo antes, y mucho menos si hablamos de varias empresas, 4, que se reparten la producción de kilovatios en 1 millón para cada una, con lo cual el costo se elevaría a 15 centavos. Esta es claramente la explicación de por qué es más beneficioso en este punto tener una única empresa que tener 4. Existe acá un monopolio natural. Otros ejemplos de monopolios naturales que tienen grandes costos de instalación y por lo tanto un menor costo promedio a largo plazo, bueno, los ferrocarriles, el correo y explotaciones similares. El otro tipo de barreras son las barreras de propiedad. Estas barreras aparecen cuando una firma monopolista en un determinado mercado tiene el control de un insumo o recurso estratégico necesario para producir ese producto. Imagínate que una sola empresa tuviera la propiedad de todas las minas de cobre del mundo, claramente es la única que podría producir cables eléctricos con conductores de cobre. Luego existen barreras legales que implican que haya una protección por ley de la existencia del monopolio. ¿Cuándo se produciría esto? Bueno, por ejemplo, cuando el Estado decide dar en concesión determinada explotación. Si tenés que viajar de Mar del Plata a Buenos Aires en auto, vas por la ruta 2, la empresa concesionaria que te cobra el viaje tiene el monopolio sobre la ruta 2. No hay competencia de rutas al lado, es un monopolio por concesión. Lo mismo cuando hay una concesión del buffet del club. El bufetero del club tiene el monopolio de venta de sándwiches dentro del club. La otra cosa que puede hacer el gobierno es otorgar una determinada licencia para explotar determinada actividad. Cuando esta licencia es otorgada con exclusividad a una empresa, esa empresa es monopólica. Pero también hay normas legales que protegen la propiedad industrial, como por ejemplo las patentes. Las patentes pueden ser sobre un determinado producto que una firma o un particular convertido en empresa puede inventar y registrar, entonces patentarlo a su nombre de modo tal que solo esa empresa o persona pueda producir ese producto y tenga un amparo legal para defenderse respecto de terceros que quieran imitar su producto. La patente puede ser también sobre un proceso, ¿no es cierto? Puede ser un producto, puede ser un proceso. Algo que está protegido en la ley de propiedad industrial en Argentina también son los modelos de utilidad, que aparecen cuando alguien registra un uso novedoso de algo que ya se conocía, pero le descubrís una utilización nueva. En cualquier caso se puede patentar o se puede registrar modelos de utilidad. La ventaja que tiene es que tenés protección legal, la desventaja es que las patentes se terminan en un determinado periodo de tiempo y pasan a ser de dominio público. Cualquiera puede copiar tu idea, por eso la Coca-Cola no está patentada. También hay protecciones legales desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Si mañana escribís una novela o compones una canción, nadie va a poder publicarla o ejecutarla sin tu permiso y sin pagarte los derechos correspondientes. Cuando miramos una empresa monopólica tenemos que ver cómo ve la demanda la empresa. Esto es fundamental. ¿Te acordás que en la competencia perfecta veíamos que la empresa era precio aceptante y entonces el precio venía dado por el mercado de modo tal que podía vender a la cantidad que deseara al precio de mercado? Eso hacía que la demanda para la empresa fuera totalmente elástica y tuviera esta particularidad. ¿Cómo es la demanda para una empresa monopolista? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la empresa está sola en el mercado, por lo cual la función de demanda para el monopolista es la demanda del mercado, coincide con la demanda del mercado. Suponiendo que tuviéramos una tablita con estos datos, donde ponemos las cantidades que el mercado está dispuesto a comprar para distintos precios alternativos, podés construir la función de ingreso total multiplicando el precio por la cantidad. 0 unidades a 6 pesos cada una te da un ingreso total de 0. Si el precio bajara a 5 pesos la unidad y se vendiera una, el ingreso total sería 5. Así sucesivamente, si el precio baja a 4 y el monopolista vende 2, el ingreso total será 8 y así sucesivamente. Esto te tiene que sonar parecido a cuando analizamos la relación entre ingreso medio, marginal e ingreso total relacionándolo con elasticidad cuando hablamos de la elasticidad. A partir del ingreso total se puede calcular la función o los valores que tomaría la función de ingreso marginal, como la variación del ingreso total ante la variación de la cantidad de una unidad. Así tenés 5, 3, 1 y así sucesivamente hasta que el ingreso marginal se convierta en negativo. Recordá que el ingreso marginal se hace 0 en el máximo del ingreso total.
Luego el ingreso medio, que se calcula como el cociente entre el ingreso total y la cantidad, te dice el ingreso promedio por unidad. Lógicamente, ya lo sabemos, ese ingreso medio es igual al precio. Por lo tanto, la función de ingreso medio para el monopolista coincide con la función de demanda. Fíjate que los precios son comunes, nos evitamos poner el resultado en este primer renglón porque dividir por 0 nos va a traer algún inconveniente, pero ya sabemos que el ingreso medio y el ingreso marginal tienen una ordenada al origen común, ya lo estudiamos, así que no nos vamos a detener mucho más. Lo que sí vamos a hacer es achicar esto un poquitito y presentarte, para que lo recuerdes, el gráfico del ingreso medio y el ingreso marginal. Recordá que parten de la misma ordenada al origen y que el ingreso marginal, que es esta curva azul, más fuerte que la curva celeste de ingreso medio, tiene el doble de pendiente que el ingreso medio, y además recordá que el ingreso total tenía forma de campana con el máximo del ingreso total donde el ingreso marginal se haga 0. Tiene un tramo creciente y un tramo decreciente. Vamos a presentarte ahora el análisis del equilibrio del monopolio a corto y a largo plazo. Te recordamos acá lo que dijimos en la introducción. Acordate de Antoine Agustín Cournot y su punto, que ahora lo vamos a explicar de dónde sale. Empezando con el equilibrio de la empresa, si en un gráfico dibujamos precio y cantidad como estamos acostumbrados, vamos a graficar la función de ingreso medio para el monopolista, que es igual a la demanda del mercado, por lo tanto tiene pendiente negativa, y la función de ingreso marginal con la misma ordenada al origen que la función de ingreso medio y el doble de pendiente, como ya dijimos recién. Para encontrar el equilibrio vamos a tener que aplicar nuestro criterio ya conocido de que los monopolistas buscan también maximizar los beneficios, y esto ocurre cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Entonces vamos a encontrar que en este punto que te estoy señalando ahí aparece la cantidad óptima para el monopolista. El monopolista va a elegir vender una cantidad Q estrella que le permite hacer que sus beneficios son máximos, ya que el costo marginal corta de abajo hacia arriba al ingreso marginal. Para determinar cuál sería el precio, el monopolista tiene que ir hasta la demanda, tiene que preguntarse cuánto es el precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar por esta cantidad. Y ese precio máximo, la disposición a pagar, recordá ese concepto, nos lo dice la curva de demanda. Eso permite que si te vas hasta las ordenadas puedas determinar cuál es el precio de equilibrio, P estrella, que el monopolista va a querer cobrar. ¿Cómo se llama este punto que está acá, que indica cuál es el precio a cobrar dada la igualdad de costo marginal e ingreso marginal y la cantidad óptima que hemos determinado? ¿Cómo se llama este punto? Sí, señor, se llama punto de Cournot. Ahora, ¿por qué esta cantidad es la óptima y no es una cantidad menor, por ejemplo? Bueno, si el monopolista quisiera cobrar el precio P1, va a vender Q1 unidades. Como ves, para esta cantidad el costo marginal está siendo menor que el ingreso marginal. Quiere decir que si el monopolista aumenta la cantidad vendida, va a tener incrementos en el ingreso marginal, mayores que el incremento en el costo. Por lo tanto, si vende más cantidad, puede incrementar su beneficio, y esto quiere decir que vendiendo Q1 no estará en una situación de beneficio máximo, ya que podría aumentar sus beneficios vendiendo más. Acá hemos sombreado esta parte, este sector que tenemos acá, que te estoy marcando. Si en cambio tratara de aumentar la cantidad hasta Q2, para eso tendría que bajar el precio hasta P2, y la verdad es que lo que está haciendo es aumentando la cantidad vendida, pero eso hace que el costo marginal sea más alto que el ingreso marginal, y entonces esto significa que el costo crecerá más que el ingreso, por lo cual nuestro monopolista estará perdiendo beneficios, su beneficio caerá en toda esta superficie sombreada que llegas a ver acá, y eso dice que no estaría obteniendo el beneficio total máximo, sino que lo que tiene que hacer es quedarse en esta cantidad que asegura el máximo beneficio posible. Para saber cuál es el beneficio del monopolista, necesitamos dibujar el costo medio de corto plazo y comparar el precio de venta con el costo unitario o el costo medio de producir este nivel de producción, que es el nivel de equilibrio. La diferencia entre estas dos magnitudes, el costo medio y el precio, nos da como resultado el beneficio medio, que multiplicado por la cantidad nos permite obtener el beneficio total equivalente a la superficie
que ves ahí sombreada con color celeste. Cuando lo miramos por el enfoque total, lo que tenemos que comparar ahora es una función de ingreso total que tiene forma de campana con ramas invertidas, tal cual habíamos analizado al principio de la materia cuando vimos la relación entre ingreso total, medio y marginal, comparándola con una función de costo total, parábola cúbica, que ya sabemos cómo dibujar. Y entonces te pido que prestes atención a dos valores de cantidad, Q1 y Q2. En estos dos valores el costo total es igual al ingreso total. Esto ocurre acá y ocurre acá. Si esto es así, el beneficio total cuando la cantidad vendida es Q1 será 0 y el beneficio total cuando la cantidad vendida es Q2 también es 0. La particularidad es que a la izquierda de Q1 el costo total es mayor que el ingreso total, con lo cual habrá pérdidas. Y a la derecha de Q2 el costo total también es mayor que el ingreso total para cualquier cantidad mayor que Q2, por lo cual también habrá pérdidas. La única zona en la que hay beneficios, es decir, ganancia, positivo, es entre Q1 y Q2, porque para cualquiera de esas cantidades el ingreso total es mayor que el costo total. Vamos a dibujar entonces una función de beneficio total que nos quedaría más o menos como esta. Lo que tenemos que buscar es para cuál de las cantidades entre Q1 y Q2 el beneficio total se vuelve máximo, porque ese es el objetivo del monopolista. Y nosotros ya sabemos que el beneficio total es máximo cuando el ingreso marginal y el costo marginal se igualen. Es decir, cuando el ingreso marginal, que es la pendiente del ingreso total, sea igual al costo marginal, que es la pendiente del costo total. Por lo tanto, cuando las pendientes de ambas funciones sean iguales, es decir, cuando estas rectas que son paralelas se hagan tangentes a las funciones totales, habremos encontrado en el segmento AB el máximo beneficio total posible, que va a coincidir con el pico máximo de esta curva de beneficio total. Esta es la cantidad Q estrella que maximiza los beneficios para el monopolista. A largo plazo tendríamos que tener en consideración cuál sería la decisión óptima para un monopolista, y entonces vamos a dibujar ingreso medio, vamos a dibujar ingreso marginal, y vamos a dibujar la función de costo medio de largo plazo. Por supuesto que para saber qué es lo mejor que puede hacer el monopolista a largo plazo, necesitamos también una función de costo marginal de largo plazo. Recordá que corta el costo medio de largo plazo en su punto mínimo. Lo mejor que podrá hacer a largo plazo la firma entonces es encontrar un nivel de producción tal que el costo marginal de largo plazo, que muestra la variación del costo total de largo, el mínimo costo posible. Entonces estos son los mínimos incrementos en el costo de producir a largo plazo cuando todos los factores son variables. Cuando este costo marginal se intersecte con el ingreso marginal, vamos a encontrar la cantidad de equilibrio del monopolista a largo plazo. ¿Está bien? El monopolista debería producir y vender esta cantidad, subimos hasta el punto de Cournot y determinar que el precio al que debe vender es este valor que está acá. ¿En qué difiere esto con el corto plazo? Bueno, básicamente en un concepto bastante importante. Estamos trabajando con curvas de costos a largo plazo, con lo cual todos los factores son variables. No podrá ser a largo plazo nada mejor que esto, que obtener este beneficio promedio por unidad de producto, para lo cual lo que necesita es construir una planta de tamaño tal que le permita producir a corto plazo con este costo medio, o sea, el costo por unidad. Es decir, que la planta que debe construir es una planta que tiene una función de costo medio de corto plazo que se hace tangente a la de largo plazo para la cantidad óptima de equilibrio, y que por supuesto, como las funciones medias de costo son tangentes, las curvas de costo marginal son secantes. Recordá que la curva de costo marginal de corto plazo corta de abajo hacia arriba a la curva de costo marginal de largo, y además pasa por el mínimo del costo medio de corto plazo correspondiente. Entonces, a largo plazo, el monopolista maximizará su beneficio construyendo una planta de este tamaño y operándola, porque eso le permite maximizar sus beneficios y minimizar el costo de largo plazo. El monopolio se caracteriza por tener poder de mercado, y entonces vamos a analizar eso, y además vamos a preguntarnos si existe o no pérdida de eficiencia cuando un mercado es monopolístico. Para medir el poder de mercado del monopolio, vamos a asumir que en competencia perfecta
el equilibrio se da cuando el precio es igual al costo marginal. Pero eso no ocurre en el monopolio. En el monopolio el precio termina siendo mayor que el costo marginal. Recordá que el ingreso marginal va por debajo del ingreso medio, y esto es así porque el monopolista, para vender una unidad adicional, tiene que bajar el precio de todas las unidades que vende, no solo de la última. Entonces, para medir el poder de mercado del monopolista, podemos utilizar lo que se conoce como el índice de Lerner, que mide el poder de mercado a través de tener en consideración la diferencia que hay entre el precio al que vende el producto y el costo marginal. Entonces, lo que se hace es utilizar esta ecuación donde se toma la diferencia entre el precio y el costo marginal y se la relaciona dividiéndola por el precio. Es decir, la diferencia en el margen en relación con el precio expresada como un porcentaje que es igual, por otra parte, a 1 sobre la elasticidad precio. Se puede demostrar que esta ecuación es la inversa de la elasticidad. Si el precio fuera igual al costo marginal, que sería el caso de la competencia perfecta, vos tendrías que, como el precio y el costo marginal son iguales, el numerador te da 0 y el índice de Lerner te da 0, con lo cual no hay poder de mercado. Cuanto más grande es la diferencia entre el precio y el costo marginal de la última unidad producida, en el equilibrio, en el óptimo, más grande es el índice de Lerner y mayor poder de mercado tiene la firma. El índice de Lerner es un valor que es mayor o igual que 0 y es menor o igual que 1 en el hipotético caso en que una producción no tuviera costo marginal, el costo marginal fuera 0. Acá se daría el máximo poder de mercado, donde el precio sobre el precio, porque el costo marginal es 0, te daría 1. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, mira, en el caso A decimos que en la situación de equilibrio, en la cantidad óptima a vender, la diferencia entre el precio que se cobra y el valor que toma el costo marginal es pequeña. Fíjate que el ingreso medio está bastante aplanado, es una curva más bien elástica y hay poco poder de mercado porque esta diferencia es chiquitita. En el panel de la derecha, en el gráfico B, fíjate que la diferencia entre el precio y el costo marginal es casi igual al costo marginal en sí mismo. Es decir, acá tenés mucha diferencia entre el precio y el costo marginal y eso implica que este monopolista tiene mucho poder de mercado. Pero fíjate una cosa, el ingreso medio está bastante vertical. Esto quiere decir que esta curva de demanda es bastante inelástica y que los consumidores reaccionan poco a variaciones en el precio. Por lo tanto, en realidad, el poder de mercado del monopolista depende en gran medida de la elasticidad de la demanda. Es decir, que cuando el monopolista tiene poder de mercado es porque en el deseo de los consumidores de alguna manera está cedérselo, ya que tienen una función de demanda que es relativamente poco elástica. Finalmente vamos a decir que en el monopolio no hay curva de oferta. Recordá que en la competencia perfecta sí la podíamos derivar y deducir diciendo que era el costo marginal. En el monopolio no pasa esto. Por lo tanto, puede ocurrir que haya un cambio en la función de demanda que provoque un cambio en el precio sin modificar la cantidad. Y también puede haber cambios de cantidad sin cambios en el precio, o que cambien ambos. Entonces, por ejemplo, comparemos esta primera situación con esta función de demanda, donde el punto de Cournot indica que el precio a cobrar va a ser P sub 1, con una demanda diferente que podría haber cambiado. Ahora se venderá lo mismo para el monopolista, maximizar su beneficio vendiendo la misma cantidad, pero cobrando un precio menor. ¿Esto por qué pasó? Porque cambió la demanda. En el momento en que la demanda se convirtió en D sub 2, D sub 1 no existe más, y entonces no podríamos decir que la unión de este punto de Cournot con este otro fuera la oferta del monopolista, sino que hay un solo punto de oferta. También podría pasar que a partir de una situación como esta, la misma que la anterior, hubiera un cambio en la función de demanda que ahora se convirtiera en D sub 2 y esto implicara que cambie la cantidad de equilibrio aumentando, pero el precio no se modifica. Esto no nos habilita a decir de ninguna manera que unir este punto de Cournot con este otro implicaría una curva de oferta horizontal del monopolista. El monopolista
tiene puntos de oferta, no tiene una curva, ya que para salir del punto de Cournot en el que está es necesario que la demanda se corra hacia otro lugar y la oferta no depende de la demanda, sin embargo es solo un punto, no hay curva de oferta como sí hay en la competencia perfecta. ¿Qué podemos decir respecto del costo social y la pérdida de eficiencia cuando hay un monopolio? Bueno, que el monopolio es menos eficiente que la competencia perfecta. Para eso vamos a hacer el siguiente gráfico donde vamos a pensar ¿qué pasaría si este mercado fuera de competencia perfecta? Bueno, podríamos decir lo siguiente, esta función es la función de demanda del mercado y esta función de costo marginal es la suma de los costos marginales de las empresas competidoras perfectas. Entonces, si esto fuera de competencia perfecta, la cantidad óptima sería de equilibrio, sería esta Q sub C que surge de la intersección de la oferta y de la demanda, y el precio al que se vendería en competencia perfecta sería P sub C que surge de la intersección de la oferta y la demanda. Pero si ahora esto en vez de ser competencia perfecta fuera un monopolio, podríamos decir que la función de demanda del mercado se ha convertido en el ingreso medio del monopolista y que la función de oferta de todos los competidores perfectos juntos se ha convertido en el costo marginal del monopolista. Entonces el monopolista no va a tener el mismo equilibrio, la misma cantidad de equilibrio que la competencia perfecta, sino que irá a buscar dónde sus beneficios se maximizan y eso es, de nuevo, donde el costo marginal corta desde abajo al ingreso marginal en este punto. Ese es el punto que maximiza los beneficios para el monopolista. La cantidad óptima es Q sub M, subiendo hasta el punto de Cournot encontramos el precio P sub M, que es el precio del monopolista. Como podés ver, debido a que el precio es más alto para el monopolio, los consumidores pierden todo excedente. Este excedente, la suma de A y B, es la pérdida de excedente de los consumidores. Del lado del productor, si comparamos el excedente del productor que había en competencia perfecta con el que hay en el monopolio, vamos a ver que el productor gana la superficie A, que es cedida por los consumidores, y pierde la superficie C, que antes estaba dentro de su excedente y que ahora ya no está más. La conclusión es que el monopolio nos lleva a una pérdida de excedente equivalente a la suma de la superficie B y C. Por lo tanto, eso es una idea de la pérdida de eficiencia del monopolio y aquello que tiene que soportar la sociedad como costo adicional. Puede tener menor cantidad de producto a un mayor precio y por supuesto eso deviene en una pérdida de eficiencia para la sociedad toda.